Simón. Hola, buen día, profesor. Nosotros somos Luis Alberto Olivares Olivares Alejandro y Parrales Santiago Fernando. En este video lo que vamos a explicar es el funcionamiento de los triggers, en lo cual usted nos pide explicar básicamente el funcionamiento de los triggers, perdón, en lenguaje PLSQL, donde nosotros debemos explicar los ejemplos o en base a los ejemplos que usted nos ha proporcionado en la asignación, explicar estos triggers mediante la creación de las tablas, recepción de datos, eh, para poder explicar el funcionamiento de estos. Ahora, lo primero que procederemos a hacer es crear las tablas. Para ello, nosotros creamos tres tablas. La tabla principal es nuestra tabla cliente, la cual tiene como atributos el ID cliente, el nombre, el apellido paterno y el materno, y el teléfono. El ID del cliente es de tipo entero, es nuestra primary key. Los nombres, así como los apellidos, son de tipo varchar y el teléfono es de tipo entero y el RFC de igual manera es de tipo varchar. Ahora, esta va a ser nuestra tabla principal y procederemos con la tabla usuario, la cual tiene como atributos usuario de tipo varchar y la fecha de tipo date. Después sigue nuestra tabla de modificaciones. Esta tabla tiene como atributos el usuario de tipo varchar, la fecha de igual manera de tipo date, los registros que como tal se le considerarían como nuevo y antiguo, estos de tipo varchar. Estas tablas nos ayudarán para poder realizar el funcionamiento de los triggers. Una vez explicadas las tablas, procederemos a realizar la inserción de los datos de nuestra tabla principal, la cual contará con 20 registros. Estos datos ya han sido insertados, por lo que procederemos a mostrar la tabla cliente con el select from cliente. Como se puede comprobar, estos datos ya han sido insertados en la tabla y para poder verificar que la tabla de usuario, así como la tabla de mantenimiento, estén vacías, se ocupa el select from. Estas tablas se actualizarán de datos mientras vayamos prosiguiendo con el video, porque se actualizarán mediante los triggers que mi compañero Luis Ricardo explicará a continuación. Bueno, el primer trigger que tenemos es sobre la inserción de registros en nuestra tabla cliente. Esta va a actualizar nuestra tabla usuario, en la cual va a jalar. Ah, perdón, se me fue el internet. Este, bueno, estaba en la tabla, digo, en el primer trigger, en la inserción de datos para nuestra tabla clientes, nos va a imprimir en la tabla usuario el usuario que modificó y en la fecha en la que se modificó. En el segundo trigger va a ser por actualización de registros dentro de la tabla cliente. Para ello, pues dependiendo de qué tipo de registro se vaya a modificar, pues nos va a imprimir el usuario, el tipo, digo, la fecha en que fue modificada, el anterior registro y el nuevo registro. Esto va a ser dependiendo de qué registro se vaya a modificar, puesto que se puede modificar el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, o el RFC. En el tercer trigger tenemos que, pues es por eliminación de registros de la tabla cliente, en la cual nos va a imprimir en la tabla de modificaciones no el usuario que está eliminando el dato, la fecha en la que se elimina, el registro que anteriormente tenía y un valor nulo
debido a que no hay un valor nuevo, sino que se eliminó el registro que este tenía. Y mi compañero Alejandro va a proceder a hacer la demostración de la funcionalidad. Una vez explicado lo que realizará cada trigger, primero procederemos a ejecutarlos para poder comprobar que compilan correctamente y no tiene ningún error. Primero comenzamos compilando el de insertar registro y nos muestra que ha sido compilado correctamente. Luego continuamos con el de actualizar y también nos marca que ha sido actualizado o compilado correctamente. Y finalmente con el tercer trigger. Y también nos muestra que ha sido compilado correctamente. Ahora, para poder comprobar que el primer trigger funciona correctamente, que es el de cuando se inserta un registro en la tabla clientes, se debe llenar la tabla usuario con el usuario y la fecha en el que se insertaron los registros. Para esto insertaremos dos registros con el que cuenta con el ID 33 y 34. Aquí nos marca que ya han sido insertados correctamente. Posteriormente mostraremos la tabla cliente para corroborar que han sido insertados correctamente los dos registros. Y como muestran al final, han sido ingresados correctamente. Posteriormente revisaremos la tabla usuario para corroborar que se llenó automáticamente. Y como nos muestras, fueron dos registros que se ingresaron, por lo tanto son dos registros que se ingresarán en la tabla usuario. Se muestra el usuario que realizó las inyecciones, que en este caso estamos manejando el usuario system en Oracle, y la fecha, que es la fecha de hoy, que es el 15 del 12º mes del 2022. Posteriormente procederemos a corroborar que funcione correctamente el segundo trigger, que es cuando se actualice algún registro de la tabla. En la tabla modificaciones se autollenará con el usuario y la fecha en el que se realizó las modificaciones, el dato anterior y el nuevo dato por el cual se modificó. Para este caso modificaremos tanto el nombre, el apellido paterno y el materno y el RFC del primer registro. Primero mostraremos la tabla cliente para mostrar cuáles son los registros originales. Como tal, se muestra que el primer registro es Mario Martínez Cruz con un RFC JDS de J35. Aquí ponemos que se actualizará el nombre por Pedro, apellido paterno Telles, apellido materno Canuto y un RFC de PDCAL 13, donde el ID cliente sea 13, que es el primer registro. Procederemos a actualizarlos y nos muestra que han sido actualizados. O nuevamente mostramos la tabla cliente para corroborar que han sido actualizados. Y como tal nos muestra que se han sido actualizados los registros por los deseados. Y posteriormente mostraremos la tabla de modificaciones para corroborar que haya actualizado el trigger correctamente. Y como tal nos muestra las cuatro modificaciones de los cuatro registros. El primer registro es es del apellido paterno por el cual el anterior era Martínez y el nuevo fue Telles. El apellido materno era Cruz y el nuevo es Canuto, y igual el RFC y el nombre. Con esto comprobamos de que el segundo trigger, que es sobre la actualización de un registro, funciona correctamente. Posteriormente mostraremos o comprobaremos que el tercer trigger funciona, que es cuando un registro se elimina dentro de la tabla clientes. En la tabla modificaciones se insertará el usuario, la fecha en el que se eliminó el registro